Saludos y buenas noches para todos. La paz de Cristo sea con cada uno. Les agradecemos estar con nosotros en este estudio, en esta serie que estamos llevando acerca del bautismo sin inmersión en agua. El día de hoy corresponde a la lección número 5, en la cual vamos a estar estudiando acerca de Hechos capítulo 22, versículo 16. Hoy vamos a estar hablando acerca de la conversión de Saulo de Tarso. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos que este estudio sea de bendición para usted, para los suyos. Si es así, déjenos un comentario, háganos las preguntas que usted considere pertinentes y sobre todo, como una muestra del trabajo que hacemos para ustedes y para el Señor, les solicitamos compartir este material en sus redes sociales o en sus canal de YouTube o donde usted considere pertinente para que esta información llegue a muchas personas. Sin más demora, vamos a la breve introducción que nos corresponde esta noche, en la cual vamos a estar recordando algunas cosas importantes a manera de introducción, una vez más. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando acerca del bautismo en esta serie de clases y estamos hablando acerca de que el bautismo, por supuesto, es un tema bíblico, es un tema en el cual todo lo que necesitamos saber está eh, únicamente disponible en la palabra de Dios, porque este es un tema que a Dios se le ocurrió, este es un tema bíblico, es un tema, perdón, de Dios, y estamos viendo acerca de la importancia que el bautismo tiene para nosotros. En las lecciones anteriores hemos considerado acerca de la importancia en nuestra relación con Dios. El bautismo juega un papel importante en nuestra relación con Dios. Por definición, hemos dicho que el bautismo es una inmersión o una sepultura en agua y que, de acuerdo a Efesios capítulo 4, verso 4, hay únicamente un bautismo disponible en el Nuevo Testamento. Hoy sabemos que el bautismo que está vigente es el bautismo de la Gran Comisión, ese que Jesús habló en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Así que este tema del bautismo, aunque a muchos no lo consideren así, es un tema serio, es un tema bíblico, es un tema de Dios y que es tan serio que está ligado a nuestra relación con Dios. Dijimos en la manera de introducción en este tema en las primeras lecciones, perdón, que esta palabra bautismo es del griego baptizo, que se compone de estas letras B, A, P, T. Pues esta palabra baptizo en el Nuevo Testamento griego aparece aproximadamente unas 115 veces en 91 versículos. Lo que nosotros hicimos para efectos de esta clase es sacar de la ecuación o sacar de la lista que usted tiene en la presentación, sacar todos los versículos que, que no corresponden al bautismo que está vigente. Lo que ahora usted tiene en la presentación son únicamente los versículos que hablan acerca del bautismo de la Gran Comisión, es decir, de esos 115 ocasiones o 91 versículos, perdón, sacamos todos esos otros bautismos de los cuales habla la Biblia, el bautismo de Moisés, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo por los muertos y muchos otros de los cuales hablamos que no están vigentes hoy, los sacamos y tenemos ahora en la lista solamente los versículos que hablan del bautismo de la Gran Comisión. Y en esta oportunidad, como usted puede ver, marcado en rojo, vamos a estar considerando Hechos capítulo 22, versículo 16. Vamos a estar haciendo algunas observaciones preliminares en este estudio. Recuerde que en Hechos capítulo 22, versículo 16, encontramos a Ananías teniendo esta conversación con Saulo de Tarso. Y en el versículo 16, Ananías le dice literalmente a Saulo de Tarso: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Espero que usted esté ya con nosotros, que tenga su Biblia a mano. Vamos a estar
usándola un poco en esta noche, aunque quiero que compartamos estas observaciones preliminares. En primer lugar, el escenario de la conversión de Saulo de Tarso es clave para entender el gran significado de este evento en la historia del Nuevo Testamento. Sin lugar a duda, la conversión de Saulo de Tarso ha sido un acontecimiento muy importante, no solo al hablar del bautismo, sino en la historia de la iglesia. Esta conversión de Saulo es uno de esos eventos muy significativos en la historia de la iglesia primitiva. Para nosotros poder comprender un poco en detalle la conversión de Saulo, necesitamos analizar quién fue Saulo, qué era lo que hacía Saulo antes de convertirse en cristiano. Algunos de nosotros recordamos las palabras que él mismo dice, las quisiera compartir en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, solo a manera de introducción. De nuevo, estos son aspectos preliminares antes de estudiar hoy. Él mismo dice en Primera de Timoteo 1, versículo 14, pero la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué dice esto? Porque en el versículo anterior, en el versículo 13, él describe cómo fue su vida pasada. Él mismo dice en el verso 13, habiendo yo sido antes, 1, blasfemo, 2, perseguidor, 3, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Al parecer, Pablo las cosas que hizo antes de ser cristiano las hizo por, número 1, ignorancia y número 2, incredulidad. Él mismo se describe como un perseguidor, un injuriador, un blasfemo. Verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero ¿por qué Pablo o Saulo de Tarso se describe de esta forma? Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 8, pero al final del capítulo 7, encontramos la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban, apedreado simplemente por predicar de Cristo Jesús. En esa ocasión, Saulo de Tarso estaba ahí. Y dice el versículo, permítame ir al último versículo del capítulo 7, dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Estamos hablando de Esteban. Pero en el capítulo 8, versículo 1, dice, Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Saulo de Tarso consentía la muerte en esta ocasión de Esteban. Él mismo se dedicó después de esto a perseguir a la iglesia. No solamente a perseguir a la iglesia, sino a introducir cristianos en la cárcel. Dice un poquito más adelante, en el versículo 3, Hechos capítulo 8, versículo 3, dice, y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Es decir, Saulo de Tarso mataba cristianos, perseguía cristianos. Él no se conformaba solamente con perseguirlos, entraba literalmente en la casa y sacaba a los cristianos arrastrados. A muchos de ellos los llevó a muerte. Saulo de Tarso fue el responsable de dejar a muchas mujeres viudas, a muchos niños huérfanos. ¿Por qué? Porque asolaba la iglesia, la perseguía. Él mismo se describe como un blasfemo, injuriador. En el capítulo 9 de Hechos, en un momento vamos a leer algunos versículos, pero quiero leer el verso 1. Hechos capítulo 9, verso 1 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el camino del Señor, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, Saulo de Tarso fue un hombre despiadado, fue un hombre que luego, como él se describe en otra de sus cartas, fue un fariseo de fariseos, aferrado a la ley de Moisés, estricto en cuanto a su secta, su doctrina, la religión judía. Todo lo que hizo en su mente, en su proceder, lo hizo, según él, como un favor para Dios. Lo que él hacía era como un favor para Dios, pero es muy importante que hasta este momento nosotros tengamos en mente las palabras que él dijo en 1 de Timoteo 1, versículo 13, 14 y 15. Él dice, todo lo que hice, lo hice por dos razones. En primer lugar, ignorancia y en segundo lugar, incredulidad. Así que hay fuertes evidencias cuando Saulo de Tarso, en el capítulo 9, camino a Damasco, él iba a conseguir cristianos, a buscar cristianos para llevar a los presos a Jerusalén. Él tiene este encuentro con el Señor Jesús como al mediodía y el Señor Jesús se le aparece. Hay fuertes evidencias en este acontecimiento acerca de la resurrección de Cristo, porque un hombre tan incrédulo como Saulo de Tarso, teniendo esta conversación con Jesús, es prueba evidente de que el Señor está vivo, está hablando con él. Y no solamente eso, sino que es prueba evidente de que Saulo de Tarso fue utilizado por el amor, la misericordia y la longanimidad de Dios, que lo usó a él para salvar a toda la humanidad. Pero la pregunta es la introducción o las observaciones preliminares que queríamos hacer en esta noche. La pregunta es, ¿en qué momento se convirtió Saulo? Hoy sabemos que Saulo de Tarso se convirtió literalmente al cristianismo y que llegó a ser conocido o que es conocido hoy como el apóstol Pablo, el apóstol número 13 del Señor. La pregunta es, ¿cuándo, dónde y cómo se convirtió Saulo de Tarso? ¿Se convirtió Saulo de Tarso en el camino a Damasco, como muchos creen? Pero no es importante lo que nosotros creamos, es importante lo que dice la Biblia. Vamos a leer algunos versículos donde él relata su conversión, donde relata este encuentro. Usted tiene en la presentación cada uno de estos versículos que vamos a leer. Es una combinación de Hechos 22 y Hechos capítulo 9 que relatan el mismo evento. En Hechos 22, 6 al 8 dice, pero aconteció que yendo yo, Saulo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una gran voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Interesante declaración porque Saulo perseguía a la iglesia. Pero perseguir a la iglesia es lo mismo que perseguir a Jesús. Se lo declara aquí, a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues? Hechos capítulo 9, verso 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Al entrar en la ciudad, Hechos 9, 9 al 11, dice, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hechos 22, 12, entonces uno llamado Ananías vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Hechos 9, 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Hechos 22, 16 es donde Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando
el nombre del Señor. De nuevo, Hechos 9:18 dice, al instante o al momento, Saulo se levantó y fue bautizado. Muy bien, amados en Cristo. Vamos a continuar con este estudio. El primer punto que queremos considerar en esta noche de este relato de las mismas palabras de Saulo es que en primer lugar, Jesús hizo del bautismo un deber. Recuerde, en la conversión de Saulo encontramos a Saulo mismo teniendo esta conversación, este encuentro con Jesús en el camino. Literalmente lo rodeó esa luz y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dice, Señor, ¿y quién eres? Yo soy Jesús, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue la pregunta de Saulo de Tarso. Interesante, interesante pregunta para un hombre que se describe como ignorante, para un hombre que se describe como incrédulo. Cuando Saulo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Asumimos por lógica que Pablo creyó que estaba hablando con Jesús, creyó que Jesús estaba vivo y creyó que Jesús tenía la autoridad para decirle cualquier cosa que él necesitaba hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Fueron sus palabras. El Señor le contestó, levántate y entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Es interesante para mí que incluso hoy, en este tiempo, en estos días, muchos hoy nos continúan diciendo que no hay nada que nosotros necesitamos hacer para alcanzar la salvación. Que la salvación es por gracia. Claro que sí, nosotros en este canal y en este ministerio creemos que la salvación es por gracia, pero no es del todo gratis en el sentido de que no hicimos nada para merecerla. Pero la Biblia en muchos pasajes nos muestra que hay cosas que nosotros necesitamos hacer para poder recibirla. De lo contrario, Jesús no le hubiese dicho estas palabras a Saulo de Tarso, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Muchos nos han preguntado, ¿por qué si Jesús está teniendo esta conversación con Saulo, por qué no le dijo a él directamente lo que necesitaba hacer? Mis amados en Cristo y amigos, porque dentro del proceso de salvación del hombre, Dios ha establecido que se nos debe predicar el Evangelio. Cristo se lo dijo a sus apóstoles, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Es decir, necesitamos la acción nuestra, la acción del hombre. Yo necesito, usted necesita, todos necesitamos que alguien nos predique el Evangelio. Si Cristo Jesús hubiese hecho una excepción con Saulo de Tarso, hubiese podido hacer muchas otras excepciones. Así es de que, aunque Cristo pudo haberle dicho lo que tenía que hacer, era indispensable que otro hombre le predicase. Así que lo envía a la ciudad y le dice, ahí se te dirá lo que debes hacer. La palabra debe en este contexto es del griego dei. Dei significa, en el griego, estar bajo la necesidad de suceder. Es algo que es necesario hacer. Es algo que uno debe hacer. Algo que uno tiene que hacer. Lo que denota una compulsión, una motivación de cualquier tipo y que esa motivación o compulsión es causada por la necesidad de lograr un cierto resultado. Recuerde estas palabras, por favor, no las olvide. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entendemos que Saulo creyó y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que el Señor le dijese. Pues el Señor le dijo, entra a la ciudad. Allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Lo primero que Saulo tuvo que hacer fue entrar a la ciudad. Y lo hizo. Lo segundo que tenía que hacer fue esperar que alguien llegase a decirle lo que tenía que hacer. Cuando Ananías llegó para predicarle a Saulo, cualquier cosa que Ananías le dijere
o le dijese a Saulo que debía hacer eran simplemente las palabras de Jesús y por lo tanto no sería opcional. Por cierto, en el contexto sabemos que el mismo Señor se le apareció a Ananías y le dijo a Ananías, ve a cierto lugar, hay un hombre Saulo que está orando, ve y predícale. Y este hombre Ananías le dice, Señor, hemos escuchado cosas terribles acerca de Saulo. Sabemos que tiene poder, incluso cartas para venir y tomar presos a cualquiera de los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar el mensaje del Evangelio a todos los gentiles. Así que Ananías fue y le predicó a Saulo de Tarso, pero note cuidadosamente en las palabras de Ananías. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Note cuidadosamente que en ningún momento Ananías le dijo a Saulo de Tarso que ya él era salvo. Recuerde que por 3 días Saulo de Tarso estuvo en ese lugar orando y estuvo ayunando. Dice el texto que por 3 días no comió ni tampoco bebió. Pero note que las oraciones no salvaron a Pablo. Estuvo 3 días orando. Muchos nos han querido decir que este es el perfecto texto para ejemplificar la oración del pecador y que la oración salva, porque Saulo estuvo 3 días orando y ayunando, pero Ananías no le dijo eso, no le dijo ya eres salvo por haberte encontrado con el Señor en el camino, no eres salvo por haber estado orando, no eres salvo por haber estado ayunando, ni tampoco Ananías le dijo, ven, haz conmigo esta oración, recibe al Señor en tu corazón y si lo recibes, eres salvo. De nuevo voy al punto. Cualquier cosa que Ananías le haya dicho a Saulo era autoridad de Cristo y Saulo tenía que aceptarlo porque ya el Señor le había dicho, se te dirá lo que debes hacer. Ananías le pudo haber dicho, levántate y haz esta oración conmigo. Levántate y comienza a congregarte con la iglesia. Levántate y lee tu Biblia cada día y serás salvo. Ninguna de esas expresiones encontramos en el texto. Así que el deber del bautismo era algo que Saulo necesitaba hacer, pero era algo que necesitaba hacer, mis amados, con urgencia. Este mensaje de Ananías fue un mensaje que llegó con urgencia. Hubo una respuesta inmediata de parte de Saulo que era necesario. De nuevo, Saulo de Tarso había estado en la ciudad por 3 días esperando una respuesta. Él le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entra a la ciudad, Saulo. Allí alguien te dirá lo que debes hacer. Imagínese a Saulo en ese aposento, en esa casa, por 3 días, orando, en su mente, ayunando, sin comer. ¿Qué creen ustedes, amados, que le pasaba por su mente? Esperando una respuesta pronta, una guía pronta. En su mente probablemente resonaban esas palabras del Señor. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué has estado persiguiéndome? Aquí se te dirá lo que tienes que hacer por 3 días. Y al final de 3 días, Ananías llega y le anuncia la palabra de Dios, le anuncia el Evangelio. Y ahora en las palabras de Ananías encontramos una urgencia. Ahora pues, ahora, nota esa palabra, ahora pues, que te he predicado el Evangelio, ¿por qué te detienes? ¿Qué es lo que te detienes? ¿Qué es lo que te detiene Pablo? ¿Qué es lo que te detiene Saulo? Perdón, para bautizarte. Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Saulo necesitaba actuar en ese mismo momento.
ese mismo día. Saulo necesitaba actuar, como dice la Nueva Traducción Viviente, sin esperar, sin demorarse. Y es interesante para nosotros hoy en día que Hechos 9:18 nos dice que tan pronto como Saulo de Tarso escuchó estas palabras de Ananías, dice el texto, al instante, Saulo se levantó y fue bautizado. Es decir, Saulo vio una urgencia en su salvación. Saulo de Tarso había estado esperando por 3 días una respuesta y finalmente la tuvo. Pero ese hombre que dice, fui un incrédulo, fui un injuriador, fui un ignorante, pudo haber dicho cuando escuchó las palabras de Ananías, ¿en serio? ¿El bautismo? ¿Bautizarme? ¿Lavar mis pecados? ¿Es en serio? No, mejor me voy de aquí. O pudo haber comenzado a discutir con Ananías acerca de su gran currículum como fariseo y su amor a la ley. No, en la respuesta inmediata de Saulo encontramos que él mismo se reconoció a sí mismo como un pecador y que por su condición necesitaba darse prisa. ¿Por qué Saulo hizo eso? ¿Por qué tanta prisa si las palabras de Ananías no tenían nada que ver con la salvación, como muchos dicen hoy en día? Saulo de Tarso ya era salvo, dicen algunos, cuando tuvo ese encuentro con el Señor en el camino. En las objeciones que vamos a hacer aparte de este video, vamos a hablar un poco acerca de esas cosas, pero Saulo no fue salvo cuando se encontró con el Señor, no fue salvo cuando estuvo 3 días orando y ayunando. ¿Por qué no comer primero? El verso en el capítulo 9, verso 19, dice que después que se bautizó, Pablo comió y recuperó fuerzas. Pero, ¿por qué no comió Pablo primero? Vaya, después de haber estado 3 días ayunando y después de haber recibido su vista, lo primero que Saulo hizo fue bautizarse y luego se tomó el tiempo para comer. ¿Cómo estaríamos nosotros después de 3 días sin comer? Podemos decir, no, voy a comer primero, voy a recuperar fuerzas y después me bautizo. Hay una urgencia, mis amados, en el deber de lo que se nos dice que debemos hacer. Es decir, lo que Ananías le predicó a Saulo era un deber que se debía hacer inmediatamente. Algo que a mí me sorprende hoy en día, lo digo como un evangelista que soy, es que cuando le predicamos el evangelio a las personas, en la gran mayoría, porque no es bueno generalizar, pero en la gran mayoría de los casos, las personas me han dicho, lo voy a pensar. Tal vez el próximo mes, muchos me han dicho el próximo año, o de las más tristes respuestas que yo he escuchado, voy a cambiar primero. Cuando yo deje de ser un pecador, me voy a bautizar. Todas esas respuestas, bíblicamente hablando, no tienen lógica. Siempre, de acuerdo al registro bíblico, siempre que se predicó el Evangelio, hubo una respuesta inmediata de los oyentes. Saulo de Tarso es el mejor ejemplo de esto. En el mismo momento, en el mismo instante que escuchó la predicación, vio la urgencia, se vio a sí mismo como perdido, como pecador, y vio la urgencia de su salvación, e inmediatamente se bautizó. ¿Cómo nos alegraría a nosotros que hoy en día, al predicar el Evangelio, las mismas personas a las que les predicamos tengan ese entusiasmo de querer obedecer el Evangelio para cambiar su vida? Saulo de Tarso nos muestra esto. Ahora, en tercer lugar, el bautismo, una vez más, se destaca y se le da un lugar único en el plan de Dios. Piense por esto un momento. Durante 3 días las palabras de Jesús deben haber estado resonando en los oídos de Saulo, en su cabeza. Allí en la ciudad se te dirá lo que debes hacer. Ciertamente, hoy sabemos, porque estudiamos la palabra, que hay muchas cosas que uno necesita hacer para convertirse en cristiano
y estar bien con Dios. De nuevo, Ananías le pudo haber dicho a Saulo, levántate y lee tu Biblia. Levántate y da el diezmo. O levántate y da una ofrenda a Dios. Levántate y visita a los necesitados, ayuda. Hay muchas cosas. Sin embargo, una vez más, porque ya lo hemos visto en dos ocasiones anteriores, en Marcos 16:16 y en Hechos 2:38, una vez más al bautismo se le da un lugar de suma importancia. Lo único, por lo menos literalmente cuando lo leemos, lo único que se descató en este momento, eh, en esta conversión de Saulo, es el bautismo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Una vez más se le da esa importancia al bautismo en la conversión, en esta ocasión de Saulo. El bautismo es todo, no es todo lo que se espera de nosotros para convertirnos en cristianos, pero de nuevo se le dio una importancia sin igual y eso prueba que el bautismo está en la mente de Dios. ¿Por qué digo esto? Hoy sabemos, de acuerdo a los estudios que hemos tenido, que la fe o el creer en Jesús es indispensable, pero que incluso antes de la fe está la predicación. ¿Escuchó Pablo la predicación de alguien? Claro que sí, Ananías vino y le predicó. Pablo se reconoce como un incrédulo antes de venir a Cristo, pero por contexto sabemos que Pablo creyó. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Señor, ¿qué debo hacer? Entra a la ciudad, entró a la ciudad. Cuando Ananías viene y le predica, entendemos que creyó su predicación. Hoy sabemos por Hechos 2:38 que antes de la salvación y antes del bautismo debe existir el arrepentimiento. ¿Se arrepintió Saulo de Tarso? Por contexto, sabemos que sí, en su respuesta inmediata. Sabemos que se arrepintió de todo el mal, de toda su maldad que había hecho. Así que, aunque en Hechos capítulo 9, Hechos 22, no encontramos a Ananías hablándole de la fe o diciéndole, tienes que arrepentirte, sabemos, por lógica concluimos, que Saulo hizo estas dos cosas y que Ananías le dice, bueno, ya ahora le he dicho estas cosas, ¿por qué se detiene? Bautícese. Y lo hizo inmediatamente. Una vez más se ordena el bautismo como un deber. El bautismo juega un papel importante en nuestra salvación, en nuestra relación con Dios. Si como se afirma comúnmente, el bautismo no es diferente de cualquier otra obra u obediencia cristiana, ¿por qué el mensajero inspirado lo destaca? Algunos han dicho, bueno, el bautismo es una obra y no es importante porque no somos salvos por obras. Amados en Cristo, mis amigos, el bautismo no es una obra. No es una obra porque no soy yo quien ejecuta la acción. Es otra persona la que me bautiza. No es una obra. Este es el punto al cual quiero llegar. Hay algo único sobre el bautismo en el plan de salvación de Dios. El hecho de que el Señor se lo haya señalado a Saulo es una prueba incontrovertible de ello. Eso es lo que nos muestra la conversión de Saulo. Siguiente punto, el bautismo. Estamos considerando frase por frase de Hechos 22:16. El bautismo está ligado inseparablemente a lavar los pecados. Recuerde las palabras de Ananías. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Es muy importante, hermanos, analizar de nuevo la gramática del griego. Nosotros hemos dicho en este estudio, no es importante conocer el griego para ser salvos, pero sí nos ayuda mucho a interpretar estos textos. Por ejemplo, la palabra levántate no es un imperativo en el griego,
sino que es un participio aoristo. Hermano, ¿qué es un participio aoristo? Es una acción que ocurre antes del tiempo del verbo principal. O sea, en Hechos 22:16, levántate y bautízate o bautízate. Quiere decir que Pablo, antes de él bautizarse, tuvo que haberse levantado. La acción de levantarse ocurre antes del verbo principal, que bautizarse y lavar los pecados son los verbos principales de la oración y son imperativos en el aoristo, porque son imperativos, perdón, en el griego, son aoristos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Porque siempre esto pues tiende a ser un poco complicado. Esto lo decimos porque Ananías pudo haber usado un participio aoristo para lavar los pecados. Estamos hablando acerca de esto, habla de lavar los pecados. Y para entenderlo mejor, les ponemos este ejemplo. Ananías pudo haberle dicho a Pablo de la siguiente forma: Saulo, bautízate, habiendo sido lavado de tus pecados. Si Ananías hubiese usado esta frase, hubiese afirmado que Saulo ya había lavado sus pecados antes del bautismo. Pero Ananías, no escogió esta frase en el griego, sino que dijo, bautízate y lava tus pecados. Es decir, ambos verbos, bautizarse y lavar los pecados, son igualmente imperativos, son mandamientos en el griego. El imperativo aoristo enfatiza la necesidad de una acción instantánea e intensifica la urgencia de ambos. Es como si Ananías le hubiera dicho, ¿por qué se detiene? ¿Qué más está esperando? Usted necesita bautizarse y hoy mismo usted necesita lavar sus pecados. Eso es simplemente lo que Ananías le está diciendo a Saulo. Ahora, bautizarse y lavar los pecados están en la voz media en el griego. De nuevo, un poco de tecnicismo. En el griego existe la voz activa, la voz pasiva y la voz media. Hablemos de la voz media en palabras sencillas. La voz media representa al sujeto actuando de una manera en que le concierne a sí mismo. En segundo lugar, la voz media describe al sujeto como participante del resultado de la acción. Dicho de otra forma, la voz media aquí enfatiza la responsabilidad individual, es decir, que cuando Ananías le dice a Saulo, levántate, bautízate y lava tus pecados, quien debía tomar la decisión de hacerlo era Saulo de Tarso. La responsabilidad de Ananías y la responsabilidad de cualquier evangelista o predicador del evangelio termina cuando terminamos la predicación del evangelio y le guiamos a la persona en el proceso de lo que debe hacer. En el momento que Ananías le dice a Saulo, ya le he predicado, ya le he dicho lo que tiene que hacer, ¿por qué se detiene? ¿Hay algo que le detenga? No, levántese y bautícese. Siempre me viene la palabra Pablo, porque así le conocemos, pero Saulo tuvo que levantarse, tuvo que tomar la decisión, la iniciativa de ser bautizado y de lavar sus pecados. Aparte de eso, de lo que estamos hablando, de la voz media y del tiempo verbal, encontramos de nuevo la conjunción coordinante y, que hemos dicho en las dos clases anteriores. La palabra y o la letra y es una palabra
que une dos elementos de igual importancia gramatical o sintáctica. Bautízate y lava tus pecados. Esta palabra la encontramos en Marcos 16, versículo 15 y 16. Jesús dice, el que creyera o el que crea y sea bautizado, será salvo. ¿Qué es más importante? ¿Creer o ser bautizado? La I nos indica que ambos son importantes. En Hechos 2:38, Pedro le dijo a los judíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Qué es más importante? ¿Arrepentirse o bautizarse? La letra I nos indica que ambos son importantes. Ahora en Hechos 22:16, Ananías le dice a Saulo, bautízate y lava tus pecados. ¿Qué es más importante? ¿Bautizarse o lavar los pecados? La letra I nos indica que ambos son importantes, son comandos que no se pueden separar. Ahora, hablemos de lavar los pecados. Por textos como Efesios 1:7, Apocalipsis 1:5, Primera de Juan 1:7, sabemos que lo único que lava nuestros pecados es la sangre de Jesús. O sea, era imposible para Saulo de Tarso lavar sus propios pecados por sí mismo, como es imposible para nosotros hoy en día lavar nuestros propios pecados. Es algo que únicamente hace la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Cómo entonces es que lavamos nuestros pecados? ¿Cómo? Pues el lavado de pecados dependía del bautismo. El bautismo es lo único que puede lavar nuestros pecados. ¿Cómo lo sabe, hermano Cristian? Lo sé porque el Señor lo dice en su palabra. La próxima semana, Dios mediante, o si no la que le sigue, vamos a estar estudiando acerca de Romanos 6, donde Pablo habla acerca de la eficacia del bautismo. No me quiero adelantar, pero textos como esos nos muestran que es en el bautismo donde el Señor, no el hombre, no yo mismo, no el agua, el Señor lava mis pecados. Es en el bautismo donde yo tengo contacto con la sangre de Jesús. Cuando Ananías le dice a Saulo que lave sus pecados, Ananías afirmó que Saulo todavía tenía sus pecados. Una vez más, para aquellos que hoy quisieran creer que Saulo había sido perdonado y convertido en el camino a Damasco, las palabras de Ananías dicen lo contrario. Para aquellos que creen que Saulo ya había sido salvo en el momento que estuvo ayunando y orando, las palabras de Ananías dicen lo contrario. Recuerde que antes de decir estas palabras, Ananías le había puesto las manos a Saulo y Saulo había recobrado su vista. Pero, ¿fue Saulo salvo en el momento que recibió la vista o la sanidad y que Ananías le puso las manos? Las propias palabras de Ananías muestran lo contrario. Hasta este momento, Ananías le dice, tus pecados todavía están presentes en tu vida. Y lo único que las va a remover es el bautismo. Hermanos, entonces, para decirlo de otra forma, cuando Ananías le dice, bautízate y lava tus pecados, en el mismo instante que Saulo bajó a las aguas y estaba siendo bautizado, en ese mismo momento estaba lavando sus pecados. Pero hablemos acerca del llamado, porque el llamado acá es muy importante. Ananías dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lavas tus pecados, invocando su nombre. Otros textos dicen, llamando su nombre. Muchos hoy nos van a querer decir de nuevo
que invocar el nombre del Señor es hacer la oración del pecador. Señor, me reconozco a sí mismo como un pecador. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón. Si usted hizo esta oración, ya usted es salvo porque ha invocado el nombre del Señor. Por cierto, estas palabras aparecen en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, pero son una profecía de Joel capítulo 2, invocar el nombre del Señor. Pues bien, hablemos acerca de esta palabra invocar. El verbo invocar, de nuevo, es un participio aoristo, que lo vincula con el bautismo, pero recuerde lo que es un participio aoristo. Es igual que lo que dijimos anteriormente, pero lo vincula con el bautismo y el lavado de pecados. Número uno, primero reconozca que un participio apunta hacia el verbo principal de la oración. En este caso, invocar, invocar puede estar antes del verbo principal, es decir, invocando enfatiza el medio o la manera en la que se lleva a cabo el comando o el verbo principal. Por tanto, bautizarse y lavar los pecados, que son los verbos principales de la oración, se logran únicamente cuando invocamos el nombre del Señor. Otra manera de decirlo sería, uno invoca el nombre del Señor cuando está siendo bautizado y está lavando los pecados. Pero, en segundo lugar, también debemos entender que el participio aoristo puede indicar una acción simultánea, que es lo que sucede en este momento. Mientras que el participio aoristo generalmente denota una acción anterior al verbo, el participio aoristo también puede indicar una acción concurrente. Hermano, me siento confundido. Déjeme decirlo de una manera fácil y entendible. Las tres palabras o los tres verbos, en esta ocasión, invocar, bautizar y lavar los pecados, ocurren coincidente y simultáneamente debido al hecho que se refieren al mismo acto. Dicho de otra forma, amados hermanos, yo invoco el nombre del Señor en el momento que estoy siendo bautizado y en el momento que estoy lavando mis pecados. Tres cosas sucediendo en un mismo momento, en una misma acción. ¿Cómo lo sabe? Porque invocar al Señor se usa en otras partes del Nuevo Testamento. Una de ellas es en Romanos capítulo 10 y la otra es la que voy a considerar en este momento, en Hechos capítulo 2. Pero antes de eso, invocar el nombre del Señor no es una súplica verbal. No, como la oración del pecador, sino que Cristo mismo dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Es decir, muchos le llamaban a él Señor, pero no le obedecían. No todo el que me dice Señor, Señor. Es decir, no es solamente una invocación verbal con los labios, no, hay que vivirlo. En Romanos capítulo 10, versículo 13 y 14 es una prueba de que invocar al Señor, fíjese, quiero leerlo, es una prueba de que invocar al Señor es algo que se logra únicamente cuando hemos creído, no que signifique creer. Romanos 10:13, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero en el verso 14 Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, para yo invocar el nombre del Señor, tengo que haber creído en él primero. Y en Hechos capítulo 2, cuando Pedro se levanta y comienza a predicarle a los judíos, en el versículo 21, de nuevo Pedro cita o menciona las palabras de Joel, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y desde ahí Pedro comienza a predicarles de Cristo.
hasta que llegan al versículo 36 y los acusa de haber matado a Cristo. Ellos le preguntan en el verso 37, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro no podía contradecir Hechos 2:21. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, en este cuadro que usted tiene en la presentación, encontramos los mismos elementos. Mire, Hechos 2:21. Aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Cada uno de vosotros, ¿ok? Arrepiéntase y bautícese. Invoque en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es decir, la respuesta de Pedro en el verso 38 es igualmente similar a la profecía de Joel 2. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro dice, arrepiéntase, bautícese, invocando el nombre del Señor. Así es como se invoca el nombre del Señor en el momento del bautismo, con la autoridad de Jesús, y igualmente recibirás la salvación. Amados, hay suficiente evidencia bíblica que nos muestra que el bautismo es el momento en el que invocamos el nombre del Señor. Así que el bautismo es el medio por el cual un pecador invoca al Señor para la salvación del pecado. Ya casi vamos terminando, hermanos. Dice, el bautismo se coloca en orden antes de lavar los pecados. Esto es muy importante también. No hay nada más simple, hermanos, que mirar el orden de las palabras usadas por Ananías. Ananías, inspirado por el Espíritu Santo del Señor, colocó el bautismo antes de la salvación de los pecados. El bautismo debe venir y lo hace antes de la salvación del pecado. Cuando Ananías le dijo estas palabras a Saulo, ¿en qué orden cree usted que Saulo las entendió? Prestemos atención a esto, amados en Cristo. Entendió Pablo lo siguiente: mis pecados ya han sido lavados, así que debo ser bautizado. ¿Es lo correcto? No, Pablo no entendió que ya sus pecados habían sido lavados y que por eso tenía que bautizarse. No, Pablo entendió las palabras de Ananías y en su mente Saulo dijo, mis pecados necesitan ser lavados y por tanto debo ser bautizado antes para que eso suceda. No hay forma de que Saulo hubiese entendido o pensado que sus pecados ya habían sido lavados antes de esto. Amados, cualquiera que coloque el bautismo después de lavar los pecados, cambia el orden y no somos quienes para agregarle, quitarle o modificarle a la palabra del Señor. Mucho cuidado con eso. Dios da la misma respuesta a la misma pregunta. De nuevo, vamos a Hechos capítulo 2. Los judíos preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados. Saulo, en ese camino a Damasco, le preguntó al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer? La respuesta del Señor fue dada a través de Ananías, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Leemos la misma pregunta y casualmente encontramos la misma respuesta. Ahora bien, cuando una persona viene ante un predicador, cuando una persona viene ante mí, que soy un predicador, un evangelista, y me preguntase lo mismo, hermano Cristian, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si yo le doy una respuesta diferente a la que hemos visto en esta noche o en esta hora que estamos estudiando,
Me convierto en un falso maestro. ¿Quién soy yo para cambiar la respuesta? ¿Cómo le puedo yo decir a otra persona una respuesta diferente a la que Cristo dio, a la que Pedro dio, a la que Ananías está dando? Yo no tengo el derecho de dar otra respuesta a esta pregunta. Así que si alguien viene hoy y me pregunta qué necesita para ser salvo, le daré la misma respuesta. Necesita escuchar el Evangelio, necesita creer el Evangelio, necesita arrepentirse de sus pecados, necesita confesar al Señor públicamente y finalmente ser bautizado para que lave sus pecados y usted pueda decir confiadamente que usted es salvo. En resumen de lo que hemos dicho en esta noche, Jesús le dio al bautismo o lo hizo un deber. El bautismo se destaca y se le da un lugar único en el plan de Dios. El bautismo está ligado inseparablemente a lavar los pecados. El bautismo, perdón, es una urgencia. Si usted me está escuchando en este momento y usted aún no ha sido bautizado, recuerde que esto se debe hacer urgentemente porque no sabemos del día de mañana y el bautismo se coloca en orden antes de lavar los pecados. Conclusión, el bautismo es esencial para lavar los pecados que hay en nuestra vida. Recuerda que hemos estado llenando este cuadro, hemos visto estos textos, ya hemos estudiado Mateo 28 y en Mateo 28 dijimos que el bautismo es esencial para convertirse en cristianos y para entrar en una nueva relación con Dios. Hemos estudiado Marcos 16, en Marcos 16 aprendimos que el bautismo es esencial para ser salvos del pecado. En Hechos 2:38 aprendimos que el bautismo es esencial para obtener la remisión de pecados. Y en esta noche hemos visto en Hechos 22:16 que el bautismo es vital, importantísimo para lavar nuestros pecados y pasar de esta condición en la que somos pecadores a esta condición donde somos limpios, lavados de nuestros pecados. Y esa es la clase que hemos tenido para ustedes en esta noche. Ruego a Dios que sea de gran bendición para su vida. Ruego a Dios que haya aprendido usted algo nuevo y que si esta enseñanza trae bendición a su vida, pueda usted llevarla a otros que aún lo puedan necesitar. Haremos un video aparte con las objeciones que algunos han presentado para la conversión de Saulo de Tarso, pero eso será en un video aparte que usted pronto podrá disfrutar. Paz en Cristo para todos.